Como anunciábamos también al inicio de la emisión de hoy, Verónica Mendoza intenta alcanzar por segunda vez la presidencia de la República. Verónica Mendoza fue congresista, es antropóloga, es psicóloga, nació en el Cusco y nos concedió una entrevista a David Gómez Fernandini esta semana. Ella ha propuesto una de sus principales banderas electorales, es la refundación del país a partir de un cambio de constitución, pero veamos de qué más conversó con Cuarto Poder en el siguiente reportaje. Por favor, hasta el final, cuando nos retiremos, tratemos de preservar el protocolo, la distancia, la mascarilla. La pandemia ha cambiado muchas cosas, como la manera de hacer campaña política sin mítines ni aglomeraciones. Esta semana, la candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, llegó a la región Ayacucho para reunirse con los dirigentes de las agrupaciones que conforman la alianza con la que postula a la presidencia de la República. Todos comprendemos que es necesario preservar todos los protocolos del caso y es lo que hemos tratado de hacer con mucho rigor para cuidar nuestra salud, pero también, nuestra salud, la salud de la gente y también tratar de dar el ejemplo de alguna manera de lo que se tiene que hacer en estas circunstancias. Sé que algunos han dicho que en todo caso podríamos limitar la campaña a lo virtual, pero en un país donde el 60% de familias no tiene acceso a Internet, significaría decir que la democracia es solamente para los que tienen Internet, los que tienen plata, y que hay de todos los demás. Los dejamos fuera de la democracia, creo que no puede ser esa tampoco la salida, ¿no? Como primera medida de un eventual gobierno de Juntos por el Perú, la candidata cusqueña plantea adoptar nuevas medidas para atacar la crisis sanitaria en la que todo indica vamos a seguir inmersos incluso después del 28 de julio. Y vamos a tener que seguir reforzando el primer nivel de atención, ese que en la primera ola fue abandonado, subutilizado, que tenemos que reforzar, ¿no? Estamos hablando de las postas, los centros de salud, que son las que están más cerca de la gente, que por lo tanto pueden monitorear más cercanamente el contagio para frenarlo a tiempo, pero también proveerle oxígeno tempranamente a la gente que lo necesita y evitar que lleguen ya desesperados a una cama UCI que no van a encontrar, y garantizar una campaña de vacunación, como decía, ordenada, gratuita, universal, bajo criterios epidemiológicos. Sobre la polémica respecto a la posibilidad de que las empresas privadas puedan importar y aplicar vacunas en el Perú, Verónica Mendoza sostiene que por lo menos en la primera fase los privados deben estar impedidos de hacerlo. Para esta primera etapa, donde hay escasez de vacunas, ¿no? A nivel global y a nivel latinoamericano y a nivel nacional, creo que no podemos empezar a generar, ¿no? Caos y arbitrariedad en la distribución de las vacunas. Por lo menos la primera etapa tiene que estar claramente conducida por el Estado. En un segundo momento, donde ya hayamos claramente, vacunado a la mayor parte de la población, al mínimo que establezca, además, que se establezcan bajo criterios sanitarios, epidemiológicos, ¿por qué no? Que el sector privado empiece a comercializarla. Lo que no puede ocurrir es que la vacuna se vuelva un negocio y que se termine vacunando primero el que más plata tiene, cuando se tiene que vacunar primero quien más lo necesita, los más vulnerables y los de primera línea. Una de las banderas de la izquierda peruana desde hace ya varias campañas es la elaboración de una nueva constitución política, y es una de las propuestas centrales de Juntos por el Perú. No se trata de que la nueva constitución la hagan los actuales congresistas, ¿no es cierto? Ni siquiera esta clase política tradicional que claramente está de espaldas a la gente. Necesitamos que se involucre en este diálogo la gente, las comunidades campesinas, los artesanos de aquí, de quinoa, las universidades, las mujeres, los empresarios. Tiene que haber un gran diálogo nacional para que todos juntos definamos cuáles van a ser esas nuevas reglas de juego que van a regir en nuestro país. Y por eso hemos planteado de manera muy concreta, ¿no?, que este 11 de abril, en una segunda urna, se le consulte al pueblo peruano, que no lo decida Cuarto Poder, la CONFIEP, Juntos por el Perú, no, que lo decida el pueblo peruano, si quiere o no quiere una nueva constitución. Creo que ese es el camino más democrático. Una de las modificaciones más importantes que plantea es la referida al capítulo económico. Una reforma con la que se pretende otorgarle al Estado un rol planificador. ¿En qué sectores considera que el Estado debería tener una mayor participación? A ver, por ejemplo, en el sector agrícola y pecuario, creo que el Estado puede tener un rol más activo, por un lado, construyendo, consolidando una banca de fomento agrario que pueda atender además en particular, insisto, a la pequeña agricultura y la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque la gran banca privada no le interesa invertir en este sector, no llega aquí a quinoa, ¿no es cierto? Y en las actividades extractivas como la minería, por ejemplo. Lo que planteamos es que el Estado ponga orden y reglas de juego claras, precisamente para evitar los conflictos que hemos visto estallar a lo largo de los últimos años, que han significado además
caos para las propias empresas, que ya no saben qué proyecto va, cuál no va, y que han significado además conflicto social y pérdida de vidas humanas. No hay que olvidarlo. Entonces, nos parece que lo más sano es que se haga lo que se llama un ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial consiste en realizar un análisis de todo el territorio nacional y decidir qué actividades económicas son más relevantes en cada zona, diseñando un plan de inversiones públicas y privadas dirigido desde el Estado. ¿El Estado les va a decir al empresariado dónde puede invertir y dónde no puede? Claro. A partir de un diálogo previo con el sector privado, necesitamos también del conocimiento de las empresas que tienen en nuestro territorio nacional, en nuestra potencialidad, a partir del diálogo con la gente, con las comunidades, con los municipios. El Estado es el que tiene que definir luego, bajo criterios no arbitrarios, sino claros, ¿no es cierto?, priorizando probablemente los sectores más vulnerables, los sectores que hay que sacar primero de la pobreza, priorizar las más graves brechas de infraestructura, el agua potable, el acceso a Internet, que se ha vuelto fundamental, lo hemos visto en el momento de la pandemia, ¿no? Es el Estado el que tiene que decidir qué inversiones se tienen que priorizar pensando en la gente, en el pueblo. Ese es el rol del Estado. Para reactivar la economía, propone incrementar en 2 puntos del PBI la inversión pública, especialmente en infraestructura sanitaria y educativa. Además, sostiene que este gobierno debería tomar medidas más drásticas para frenar los contagios, acompañadas de la entrega de nuevos bonos familiares. Aumentar restricciones en estas circunstancias implicaría de todas maneras y primero darle un tercer y un cuarto bono a las familias más vulnerables. Si no, van a ser medidas que van a quedar en el aire porque la gente necesita comer, necesita trabajar. Sin embargo, el Ministerio de Economía ha señalado que ya no tiene los mismos fondos que durante la primera ola y que entregar bonos ahora sería más complicado. Mira, está clarísimo que aún tenemos los recursos necesarios para esto. No estamos hablando de cualquier privilegio, de cualquier circunstancia. O sea, por Dios, parece que el gobierno olvidara, que las autoridades olvidaran que estamos en plena pandemia global. Pero también apoyar la inversión privada con programas de crédito barato para micro y pequeñas empresas, para la agricultura. Hace poco más de una semana, en una entrevista televisiva, Verónica Mendoza deslizó la posibilidad de que en un eventual gobierno suyo, el Banco Central de Reserva imprima billetes para darle liquidez al Estado. Verónica, que usted descarta la posibilidad de recurrir, digamos, a la emisión de dinero en el Banco Central de Reserva. Es una posibilidad que se evaluará Amabila en su momento. Una declaración que trajo a la memoria la infame maquinita del primer gobierno aprista que contribuyó con la hiperinflación y una de las peores crisis económicas de nuestra historia reciente. En la misma entrevista muy claramente dije, primero, que nosotros íbamos a respetar la autonomía del Banco Central de Reserva, ¿no?, para que pueda controlar la inflación, que nosotros queremos un manejo de la macroeconomía responsable, ¿no es cierto? No queremos volver al pasado, nosotros queremos más bien una economía sana, responsable, que nos permita atender las necesidades de la gente. ¿No se va a modificar la Constitución en ese extremo, en restarle autonomía al BCR? No, en absoluto, en absoluto. Hay muchos otros temas que queremos cambiar de la Constitución, incluido el capítulo económico, porque sí creemos que el Estado no puede seguir teniendo un rol subsidiario, es decir, que esté atado de manos y pies. Gran salto al pasado. El sábado, la candidata presidencial de Fuerza Popular le dirigió, sin mencionarla directamente, estas palabras. Hoy quiero decirles que voy a enfrentar a todos los que nos quieren llevar al pasado. No podemos cambiar la Constitución todo el tiempo. Podemos reformarla y mejorarla, pero de ninguna manera hacer una nueva para satisfacer los apetitos de la izquierda o los populistas. Keiko Fujimori dijo la semana pasada que usted representa una propuesta al pasado. Mira, ¿qué más viejo y qué otra cosa más quisiéramos dejar en el pasado que el autoritarismo, la corrupción y la violencia que representa ella, ¿no? Una candidata que recibió millones en maletines de un banquero para su campaña. Ese es el pasado que nosotros más bien queremos dejar atrás. Verónica Mendoza también carga un peso que sus detractores siempre le recuerdan. Fue fundadora del Partido Nacionalista que llevó al expresidente Ollanta Humala al poder en el 2011. La candidata cusqueña fue muy cercana al entorno de Humala y su esposa Nadine Heredia, ambos acusados del delito de lavado de activos por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a las campañas del 2006 y 2011. ¿Qué tan cercana
era la ex primera dama Nadine Heredia. Si hubiera sido tan cercana como se dice, pues me hubiera quedado ahí, ¿no? Cerca del cogollo del poder, hubiera buscado un ministerio, no lo sé. No, yo entendí que mi lugar era del lado de la gente, como lo he estado siempre, y he aclarado en todas las oportunidades que se me ha preguntado que yo nunca manejé las cuentas, la campaña del Partido Nacionalista. Imagínate, yo fui candidata al Congreso por el Cusco. ¿Cómo podía hacer campaña al Congreso en Cusco y al mismo tiempo supuestamente tener un manejo directo, ¿no?, de las cuentas, nada más lejos de la realidad? Hay unos peritajes según los cuales habrías escrito en las agendas. Mira, a mí se me ha investigado hasta en 2 comisiones en el Congreso lideradas por fujimoristas, apristas. El Ministerio Público me ha convocado como testigo también, ¿no?, para informar lo poco que sabía, y no se ha encontrado absolutamente nada porque no hay nada. Ahora, yo no tengo ningún problema en que se siga indagando, investigando, porque tengo la conciencia tranquila, ¿no? Que sigan. ¿Escribiste en las agendas o no? No, yo no he escrito, no he manejado las agendas, ni las cuentas, ni nada por el estilo. Pero no es el único hecho de su pasado político que se le reclama. ¿No fue una contradicción con su discurso anticorrupción haberse aliado con alguien como Vladimir Cerrón, procesado y sentenciado por corrupción? Mira, en el momento en el que supimos de la sentencia, incluso previamente a ella, ¿no?, en este caso nosotros decidimos apartarlo de la alianza que estábamos construyendo. Nadie que haya estado procesado que esté procesado por corrupción tiene lugar en ningún proceso de cambio. Así lo establecimos en aquel momento y en este momento, y es lo que siempre vamos a hacer valer, siempre. Algunas figuras de la izquierda renunciaron en su momento, como Indira Wilco o Marisa Velade. ¿Usted cree que fue un error esa alianza con el señor Cerrón? Insisto, partió de primero una decisión institucional de nuestra organización, luego de un largo debate y de una voluntad de sumar fuerzas. Yo lamento que hubiera una incomprensión en ese momento con las personas que tú has mencionado, pero que espero con las cuales volveremos a coincidir en adelante. Ojalá ahora, porque el Perú nos necesita a todos, ¿no? A todos ¿No han vuelto a unidos. conversar después de ese alejamiento con ellas? No, aún no, pero espero que podamos hacerlo pronto. Creo que las necesitamos en este proyecto. ¿Y ahora qué filtros tiene este proyecto para evitar que otros Vladimir Cerrones entren a la política? Cada candidato ha suscrito un compromiso firme, ¿no?, respecto del cual, si en algún momento alguno de ellos se apartara, nosotros no vamos a dudar ni un minuto en retirarlos, porque no tendrán lugar en Juntos por el Perú. Según la última encuesta de Ipsos, Verónica Mendoza enfrenta un 48% de antivoto. A favor de la despenalización del aborto y del matrimonio igualitario, la candidata de Juntos por el Perú es consciente del reto que representa convencer a quienes le temen a la izquierda por las ideas que propone y lo que representa en el imaginario de algunos sectores. Mucha gente se está dando cuenta que el terruqueo no es una estrategia de miedo de los que no quieren que las cosas cambien. Imagínate, quisieron terruquear incluso a los jóvenes que se movilizaron en noviembre defendiendo la democracia, exigiendo la expulsión, ¿no?, del usurpador de Merino. Creo que cada vez más la gente se está dando cuenta, ¿no?, que ese es una estratagema para asustarnos y dividirnos, pero creo que ya no se van a dejar engañar. ¿Con qué ala de la izquierda se identifica usted? Con todas las izquierdas democráticas que quieren un cambio, con los sectores progresistas, democráticos, ¿no?, con la gente que quiere justicia, igualdad, más allá de las etiquetas que lamentablemente creo que no nos ayudan a entendernos, ¿no? Han sido tan manoseadas que uno ya no sabe qué significa. Justamente en la lista de Ayacucho tenemos a una candidata, Norma Sparren, que es hija de un alcalde de Huamanga, asesinado por Sendero Luminoso. Ese es un ejemplo concreto de cómo más bien nosotros hemos sido víctimas también, al igual que todo el pueblo peruano, de esa guerra interna. Nada más lejano a nosotros. No queremos para nada violencia y más violencia y más dolor en nuestro país. La candidata reconoció que Juntos por el Perú, como coalición de grupos de izquierda, tiene vínculos con otras organizaciones progresistas del mundo de las que reciben asesoría para esta campaña. Puntualmente, el Partido Podemos de España y el Frente de Todos de Argentina, la coalición que llevó al gobierno al actual presidente Alberto Fernández. ¿Eso es así y de qué forma estarían apoyando? No, mira, nosotros como organización política y como frente tenemos diálogo con varias organizaciones políticas, incluso algunos gobiernos, de varias tendencias ideológicas además, como creo que corresponde a un partido que pretende luego gobernar, ¿no? Gobiernos, por ejemplo. Y que más allá de cualquier sesgo ideológico luego tendrá que dialogar con todos, ¿no? Varios en la región, ¿no? Efectivamente, con las organizaciones que tú has mencionado, ha habido diálogos, intercambio de experiencias, ¿no?, que creo que siempre es algo productivo, fructífero, pero digamos como el gobierno argentino, por ejemplo.
He tenido la oportunidad de conversar con el presidente Fernández. De hecho, quisiera yo plantearle la posibilidad de que, si es que nos toca hacer gobierno, pueda facilitarnos el acceso a las vacunas que como gobierno, como Estado, van a producir, ¿no es cierto?, en convenio con AstraZeneca. Inicialmente usted tenía mucha reticencia a deslindar con el régimen del señor Maduro. Entiendo que eso ha cambiado. Mira, yo siempre he dicho lo que pienso en el momento que lo pensaba, ¿no? Y en el momento en que la situación se tornó claramente crítica y autoritaria, no tuvimos ningún problema en señalar ese régimen como dictatorial y desmarcarnos totalmente del mismo, ¿no? Y lo hemos hecho en este caso como en cualquier otro, y aprovecho además para reiterar que nuestro proyecto es 100% peruano, no vamos a calcar ningún modelo y tampoco someternos a la política exterior de ningún otro país. Faltan menos de 3 meses para el 11 de abril, pero en los últimos días se ha estado discutiendo la posibilidad de postergar las elecciones si la segunda ola llega a su pico entre febrero y marzo y no da señales de franco descenso para abril. Incluso el expresidente Vizcarra, hoy candidato al Congreso por Somos Perú, ha planteado que los comicios se posterguen hasta el 23 de mayo. Si en algún momento los científicos nos dicen que no hay otra manera que la de postergar las elecciones, si se trata de poner por delante la vida, por supuesto nosotros lo respaldaremos, pero no puede ser pues un eslogan de campaña que se le ocurre a alguien, incluso poniendo una fecha de manera irresponsable y arbitraria, ¿no? De ninguna manera. Es la segunda vez que Verónica Mendoza postula a la presidencia de la República. Según la última encuesta de Ipsos, está en el 4º lugar en las preferencias del electorado con 7% de intención de voto. Pero si consideramos el margen de error del sondeo, es uno de los candidatos que están técnicamente empatados en el segundo lugar y que en las próximas semanas pugnarán por desmarcarse y llegar a la segunda vuelta. Pero también con un fuerte antivoto que intentará revertir en las siguientes semanas. Acá los chicos han dicho que van a votar por nosotros. Muy bien.